en la cual tenemos que prevenir y evitar llegar a ella. Y ahí, sin lugar a dudas, la aspirina está teniendo una proyección importante, pero hay algo más allá de la aspirina, que es lo que Francisco me había pedido que pueda conversar con ustedes en estos minutos. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación y vamos a hablar, obviamente, de la aspirina, pero como me han pedido que sea también de algo más, vamos a ir repasando estas situaciones. El gran problema que tenemos al momento de decir vamos a predecir una enfermedad, en este caso vamos a predecir la presencia o la presentación de la preeclampsia, es cómo vamos a identificar los factores de riesgos. Y estos factores de riesgo ya están establecidos hace mucho tiempo y esta es una simple repetición de esta situación. Sin embargo, tenemos que recordar que cuanto más incluimos, más datos incluimos en la predicción a través de estos factores de riesgos, nuestros resultados van a ser mejores. Eso significa que si eventualmente estoy intentando predecir solamente con lo que puedo disponer, porque no tengo los marcadores bioquímicos, no dispongo de ningún ultrasonografista que me haga un Doppler de las arterias uterinas, al menos utilizar la medición de la presión arterial media, voy a estar prediciendo para una preeclampsia a las 34 semanas con una tasa de falsos positivos del 5, un 58% de ellas. Sí, pero no alcanza un valor estadístico importante. Sí, pero al menos estoy siendo capaz de identificar algunas que solamente tomando la presión, sin ninguna otra tecnología, y agregamos la historia clínica, por supuesto, ya estoy colaborando con la disminución de la mortalidad materna y estoy colaborando con la ministra María Fernanda para que hayan menos pacientes que ella pueda atender. Con un simple hecho, sí. No, resulta ser que tengo al ecografista a mi lado. Ah, ok, agreguemos arterias uterinas. Sí, pero también tengo la tecnología que son todos los marcadores angiogénicos. Fantástico. Agreguémoslo. ¿Qué nos puede decir? Y nos va a decir finalmente que si utilizamos toda la batería, el arsenal que disponemos, vamos a encontrar para las 34 semanas la misma tasa de falsos positivos del 5 que llegamos a un 93%. Pero tan malos el 58%, no. Pensando de forma individual a la paciente que la tenemos enfrente, le aseguro que no es. Por lo tanto, el mensaje es utilicemos lo que podamos, desde el manguito de la presión arterial hasta los marcadores angiogénicos. Independientemente de dónde nos encontremos, la situación está buscarla. De otra manera, no vamos a poder hacer la prevención a través de estos factores de riesgo. La aspirina, me va a decir otra vez aspirina, y sí otra vez, porque fíjense, el primer trabajo que habló de la aspirina ya data del año 1978, que identificó a una paciente en la cual le hicieron un tratamiento con aspirina ya que tenía toxemias recurrentes y el resultado fue la finalización de un embarazo a las 35 semanas. Pero luego empezaron a surgir otros. Se han hecho estudios observacionales, fíjense un año después, un estudio observacional de corte retrospectivo en la cual decían que los antiinflamatorios pueden prevenir la preeclampsia. Y esto hoy lo sabemos que es así. Y luego ya empezamos, cuando hay producción académica, a los ensayos clínicos, en este caso sin enmascaramiento, y fíjense, este fue el primero de todos, 1985, ya se hablaba del uso de la aspirina. Y podemos citar muchos, más de 30, no tengo el tiempo suficiente para analizarlos, pero sí solamente decirles y llamarles la atención en esto. Fíjense esto, es del año 2012. Tenemos una reducción del riesgo, sí, una reducción fantástica, una reducción de un 89% de probabilidades utilizando la aspirina a que esa mujer no presente un cuadro de hipertensión. A otro extremo, en el cual tenemos uno de los últimos trabajos muy bien hechos, un metaanálisis en el cual se han incluido 23 ensayos con más de 26.000 pacientes. Recordemos que estas van a ser todas pacientes de alto riesgo.
tamizadas, como decía, desde el punto de vista de la simple toma de la presión arterial hasta los marcadores bioquímicos, utilizando dosis entre 50 a 150 miligramos por día. Lo que se ha encontrado es que hay una reducción, sí, pero no tan espectacular como la anterior, porque aquí nada más nos está diciendo que hay un 15% de reducción. Y tal vez se me desbarata toda la estadística. Sí, si lo miro, el bosque se desbarata. Pero si miro a esa mujer que está frente a mí y puedo conseguir que, como dije, no llegue a la ministra María Fernanda, pues ya hemos ganado. ¿Qué queremos dar el mensaje? De que la aspirina puede prevenir. Sí, tenemos mensajes muy distintos, desde previene mucho a no previene. Sin embargo, el secreto de la situación, porque ya me han preguntado alguna vez, pero es la misma aspirina, ¿por qué en la década del 90 no funcionaba y ahora mágicamente en el 2023 parece ser la panacea? Lo que pasa es que tal vez estábamos haciendo mal nuestra propia discriminación a quién vamos a dirigir la aspirina. Por lo tanto, cuando somos más certeros en el momento de discriminar, obviamente los resultados también van a ser más favorables. Hasta que llega a este trabajo, ícono, tal vez, el ASPRE, que todos los conocemos, publicado en el año 2017, en el cual han reclutado de forma aleatoria a casi 800 en una rama y un poco más de 800 en la otra rama, en la cual usaron una dosis de 150 miligramos de aspirina. Los críticos del ASPRE nos dicen, sí, pero ellos tienen toda la disponibilidad de las baterías y aquí en Punta Cana o donde estemos en República Dominicana apenas disponemos del manguito de presión arterial. Pues la respuesta ya lo saben. Usemos lo que tenemos. Si bien el ASPRE lo pudo y consigue estos resultados, tal vez haya sido por una muy buena selección que han tenido, pero eso no nos debe desalentar. ¿Qué encontró el ASPRE? Encontró que cuando estamos utilizando la aspirina en el grupo de casos, se ha encontrado una reducción de la preeclampsia, si es que lo comparamos con el grupo placebo para antes de las 34 semanas, en el 80%. 8 de cada 10 de estas mujeres vamos a prevenir una preeclampsia. Y fundamentalmente esa que más nos preocupa, la que está lejos del término. Pero si nos vamos acercando al término cuando estamos muy próximos a él, ¿también hay una reducción? Sí, también. Pero es menor a la que estamos consiguiendo en este grupo, que es el que realmente nos complica desde el punto de vista de la morbilidad, tanto materna como perinatal. Y por encima de las 37 semanas, sí, también se reduce, pero se reduce mucho menos si es que lo estamos utilizando de esa manera. Recuerden que el ASPRE utilizó 150 miligramos. La disponibilidad que pueda haber de esa dosis, nosotros en mi país tenemos la que más se aproxima es 125 miligramos. Va a depender de cada país qué dosis estamos utilizando. Pero otra situación particular de la aspirina también va a estar dada por cuándo la vamos a empezar. Y fíjense ustedes que este metaanálisis es muy claro. Tenemos que empezarla antes de las 16 semanas. Si esto lo estamos haciendo de esa manera, la reducción de la preeclampsia severa o de la hipertensión gestacional, vemos que tienen todos datos a favor de la reducción de la misma. Entonces, idealmente antes de las 16 semanas debe ser utilizada. Sí, pero resulta que acá tenemos un control prenatal y las pacientes vienen muy tarde. Sí, eso sucede también en mi país. Como todo país sudamericano o latinoamericano, son situaciones comunes porque no tenemos fronteras en la salud para esa situación. Pues la recomendación es al menos demos, si bien la evidencia, si es que esa mujer tiene el riesgo y está catalogada como tal, la evidencia nos dice que puede funcionar, pero tal vez no tanto como si lo hacemos antes de las 16 semanas, pero no perdamos la oportunidad de poder hacerlo. ¿Qué sucede? Otra situación importante que nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo, como decía, por qué la aspirina no funcionaba o funcionaba medianamente a lo largo de la década del 90 y ahora en este siglo parece la panacea, como lo decía, pues otra situación es desde el punto de vista farmacológico. Y este trabajo muy interesante nos ha demostrado, siendo
aleatorio, doble ciego y placebo, usando aspirina y placebo, y lo dividieron en 6 grupos. 6 grupos que estaban conformados al uso del fármaco, sea placebo o aspirina, al despertarse, 8 horas posteriores después de despertar o eventualmente al acostarse, dentro del marco de las 12 y las 16 semanas. Así que encontraron, y estas son las gráficas que nos han mostrado que tanto el grupo 2 como el grupo 3, 8 horas después o sobre todo al acostarse, la biodisponibilidad y la acción de la aspirina es mejor. Por lo tanto, a la luz de la evidencia, tenemos que recomendar no una hora en la cual va a tomar la aspirina. La aspirina tiene que estar en la mesita de luz, si es que la tiene, pero tiene que estar al momento en que se va a acostar. Ese es el que se ha demostrado que va a tener una mejor utilidad de la aspirina desde el punto de vista de la prevención. Pero tenemos que tomarnos la molestia de explicarles. No va a tomar a las 8 de la noche. Si salió de fiesta y vuelve a las 2 de la mañana, pues a esa hora la tomará. Si hoy está muy cansada del trabajo y se acuesta a las 9 de la noche, pues a esa hora la tomará. Esa indicación tenemos que darla, es muy sencilla. Tenemos que perder el tiempo explicándola cómo lo va a tomar. Y una vez que vuelve, reinterrogar si es que realmente me entendió. Porque lamentablemente todas nuestras pacientes es, sí doctor, claro, sí doctor, salen y no entienden lo que le hemos dicho. Entonces tenemos que hacer una segunda vuelta cómo está tomando su aspirina, para que realmente esa aspirina tenga ese efecto que tiene. La otra situación es cuánto de aspirina. Hay un trabajo, un trial que se está realizando con una dosis mayor de 150 miligramos, pero lo que sí tenemos claro es que eventualmente debe ser por encima de 60, porque se ha demostrado que por debajo, a la altura de 60 o por debajo de la misma, no cumple el fenómeno que va a hacer de la predicción de la preeclampsia como tal. Porque está el temor, y si sangra, sí, puede haber un mayor sangrado, pero la dosis de aspirina que estamos usando es tan baja que eventualmente las probabilidades de que el sangrado por un desprendimiento prematuro o un desprendimiento en el primer trimestre o en el segundo pueda ser mayor al que la que está tomando la aspirina, básicamente no es significativo o no lo vemos en la traducción clínica. La otra respuesta es hasta cuándo va a tomar, y lo va a hacer de acuerdo a las normas. Algunos hablan de 34 semanas, la mayoría las va a decir hasta las 36 semanas. Sí, pero si entra en trabajo de parto y tengo que hacer una cesárea de urgencia o eventualmente la probabilidad es de hemorragia uterina, posparto porque está tomando aspirina, es una dosis extremadamente baja para que atribuirle al uso de la aspirina en esas condiciones, y prefiero evitar enviarle a esa paciente a la ministra, que efectivamente sé que la va a cuidar muy bien, pero lo que estoy haciendo es previniendo, y eso va a tener un mayor impacto en su salud que eventualmente si es que la tenemos que tratar a ella. Por lo tanto, la aspirina hoy en día no tenemos una dosis ideal. Sí sabemos que la dosis va a depender de la presentación que hay en cada país. Les comentaba la que tenemos nosotros, hay también de 75. Si bien la OMS está también recomendando esa dosis, va a depender, como decía, de cuál es la que tienen ustedes aquí. Y al menos sabemos hoy que con 100 miligramos logramos inhibir fisiopatológicamente ese tromboxano, que es el que finalmente va a producir toda la génesis de la preeclampsia y no altera la producción de las prostaciclinas. Y no usar dosis mayores a 300, porque ahí sí estamos haciendo alteraciones en todo lo que es la agregación plaquetaria, y ahí sí eventualmente ya podríamos tener las consecuencias del uso de la aspirina en lo que significa todo aquello que está relacionado al sangrado. Por lo tanto, la aspirina hoy es una fórmula barata, una fórmula a la cual tenemos que habituarnos y fundamentalmente utilizar los medios y los recursos que tenemos para poder tamizar correctamente a esa paciente para que entre dentro de este proyecto y protocolo que estamos intentando llevar para una reducción de la preeclampsia y su prevención con la aspirina. Por otra situación, me ha pedido Francisco puntualmente que hablemos de otras cosas más, de algo más, como él bien
subtituló esta conferencia. Y vamos a hablar muy rápidamente, utilizando distintos trabajos, al menos algunos de representación, el uso del calcio. El calcio también en la década del 90 parece que funciona, parece que no funciona, y eventualmente lo que la Cochrane nos dice, fíjense ustedes, cuando estamos utilizando el calcio en la dieta, no tiene un efecto protector si lo hacemos de forma global, a todas. Pero aquellas que tienen una ingesta baja en calcio, sí ya tenemos un efecto protector de un 64%. Por lo tanto, el calcio debe ser utilizado cuando la ingesta de calcio de nuestras poblaciones son bajas. Ahí sí el calcio puede asociarse eventualmente a la aspirina y es una opción muy válida. ¿Qué sucede con los folatos? Tradicionalmente utilizados los folatos para la prevención de los efectos del tubo neural, y hoy nadie duda, ya que la evidencia es extremadamente alta en relación a esto. Pero ¿en la preeclampsia tiene alguna actividad? ¿Se han preguntado? Sí, en la preeclampsia lamentablemente no tiene ninguna actividad. No hay datos que reflejan que el uso de folatos utilizados en este trabajo randomizado, el uso de folatos, así como lo estamos haciendo para la prevención de los efectos del tubo neural, pueda tener una prevención desde el punto de vista de lo que es la preeclampsia. La heparina, otro elemento que a veces nos vemos obligados a, por lo menos en mi país, hasta discutir con los hematólogos si la usamos, si no la usamos, el uso indiscriminado del uso de la heparina. ¿Y qué pasa con la preeclampsia puntualmente? Hay una asociación sin lugar a dudas de lo que es el uso de la heparina en aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen afecciones de trombofilias, que sabemos que algunas de estas, como el SAF, también va a estar muy relacionada a la preeclampsia. De ahí surge la situación que pasa con el uso de la heparina. Y se han hecho algunos estudios muy interesantes, fíjense cuando primariamente o la alternativa primaria era la disminución de la preeclampsia, utilizando distintas alternativas, no hay datos que nos indiquen que la heparina puede servirnos para prevenir la preeclampsia. Pero si es que lo estamos en este mismo trial analizando de forma secundaria específicamente todas las preeclampsias o las preeclampsias severas, en el pool tampoco tenemos algún dato de valor. ¿Y de dónde sale entonces para algunos que sí vamos a utilizar heparina? Sale justamente este trabajo que cuando los comparan aquellos que utilizaban múltiples centros en sus trials con un solo centro, en los datos secundarios sí tienen diferencias estadísticamente significativas, y de ahí surge la posibilidad del uso de la heparina como prevención desde el punto de vista de la preeclampsia. Sin embargo, si miramos con lupa estos números, vamos a ver que son números muy pequeños. Con lo tanto, todavía no está claro, pero podríamos decir, efectivamente, la aspirina puede y no puede, pero también hay otros estudios en que han demostrado que la aspirina puede tener consecuencias en el sangrado. Sí, al menos no relacionado a lo que es un sangrado grave, pero sí en aquellos sangrados que son considerados leves. Y de igual manera, su uso debe ser con mucha precaución, recordando este tipo de situaciones. Otra es la arginina. La arginina también ha sonado eventualmente que podemos utilizarla como un efecto similar a lo que sucede con la aspirina. ¿Y qué nos dice la evidencia? Pues la evidencia nos dice que utilizando inclusive como una condición primaria para la reducción de la preeclampsia la arginina con otras vitaminas comparadas con el placebo, sí hay efectos de reducción de la presentación de la preeclampsia utilizándola. Cuando estamos utilizando la L-arginina con otras vitaminas versus las vitaminas solas, también hay eventualmente ese valor. Y si entonces sirve, las vitaminas solas nos pueden servir, no tienen
efecto reductor cuando son utilizadas. Por lo tanto, la L-arginina sí nos puede ser muy práctica o muy útil para también la predicción de la preeclampsia. Entendiendo todo lo que fisiopatológicamente sucede con el estrés oxidativo y la génesis de la preeclampsia, entonces nos preguntamos, ¿y la vitamina C? Porque la vitamina C es un fantástico agente antioxidante. Y se han hecho estudios fundamentalmente con dosis de 100 miligramos por día o eventualmente la vitamina E, que tiene una funcionalidad muy parecida, con dosis de 400 unidades internacionales. Lo que se ha demostrado específicamente para lo que significa la preeclampsia no ha demostrado beneficios el uso relacionado a lo que significa la vitamina C y E como para hacer la prevención de lo que es la preeclampsia. Finalmente, los cambios en la dieta. Yo recuerdo de la época de residente, le decíamos a la paciente no sal. Y yo decía, pero esto no es rico, ¿cómo va a estar la comida sin sal? Pero eventualmente hoy inclusive sabemos que esa condición no tenemos que utilizarla porque fisiopatológicamente la preeclampsia, la eclampsia o la hipertensión no son las mismas condiciones que en una mujer fuera de la gestación, en la cual eventualmente la ingesta de sodio sí le puede beneficiar y no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Pero los cambios en la dieta, en ese sentido, tampoco han demostrado efectos que puedan ayudarnos a todo lo que significa la prevención, la predicción de la preeclampsia, la prevención de la preeclampsia. Por eso entonces, resumiendo, la aspirina no es útil si de dosis que va por encima de los 75 miligramos hasta los 150 miligramos antes de acostarse, utilizarla hasta las 16 semanas y si tenemos alguna paciente que viene por encima de esa edad gestacional, pero antes de que se haya terminado la invasión trofoblástica del segundo trimestre, ahí también podemos utilizarla. Y otro dato que se me pasó también importante, que al menos sucede muy frecuentemente en mi país, suspenden la aspirina porque el Doppler de las arterias uterinas en segundo trimestre ya está normal. Y ese es un fenómeno fisiológico que eventualmente puede suceder, pero no implica que tengamos que suspender la aspirina por ese motivo. La damos a la noche antes de acostarse, al menos hasta las 36 semanas con toda seguridad y no tener miedo desde el punto de vista de las probabilidades del sangrado, que lo que estamos haciendo es jugar en beneficio de la paciente. Entonces, la aspirina sí definitivamente ayuda. El calcio, en aquellas mujeres o en aquellas poblaciones con ingestas bajas de calcio, también está demostrado que puede ser útil. Los folatos, sí en los defectos del tubo neural, no en lo que significa la hipertensión. La heparina, como les mostré, solamente un pequeño grupo, un subgrupo del análisis nos ha demostrado que puede ser útil. Eventualmente habría que ver los riesgos y beneficios de la heparina en ese momento, pero dejo la ventana abierta eventualmente por utilizarlo. La L-arginina sí ha demostrado conjuntamente con vitaminas o solas que estas pueden ser útiles de la misma manera. La vitamina C y E no tienen ningún beneficio en ese sentido y los cambios en la dieta tampoco lo favorecen. Finalmente, recordarles un magno evento de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia muy próximamente en San Pedro Sula, la sede de nuestro 24 Congreso Latinoamericano, al cual están todos cordialmente también invitados. Muchas gracias.